El reclutamiento y selección de personal es un proceso en el cual las empresas contratan al personal adecuado para ocupar un puesto. El programa de reclutamiento y selección de personal debe estar dentro de la planeación estratégica de las empresas para que así se encaminen a cumplir los objetivos de estos. Tener un personal apto para una operación es el punto clave, ya que actualmente es necesario tener un capital humano fuerte para poder así ser competitivos en un mercado que cada día se vuelve más exigente. El proceso de selección de personal consta de 4 etapas: análisis de necesidades de empleo, reclutamiento, selección e incorporación de la organización. En el primer paso se inicia con analizar el puesto con el cual requiere personal, ya sea de una nueva creación o para mantener en funcionamiento. Después se realiza el reclutamiento, es decir, la búsqueda de los candidatos, ya sea dentro o fuera de la compañía. Se selecciona el candidato que cumple con las características que el puesto requiere y, por último, se le da una inducción al puesto y a la empresa. Para que este proceso tenga mayor efectividad, las empresas realizan una serie de pruebas, valoraciones y entrevistas, las cuales podrán permitir la reducción de candidatos para elegir el más idóneo al puesto. Sin embargo, no el que tenga las calificaciones más altas es el indicado. Se debe tener en cuenta varios aspectos, como por ejemplo la posible integración en un concreto ambiente laboral, que englobe su entorno, los aspectos físicos y sociales. Los tipos de pruebas objetivas más usuales son las pruebas técnicas, que son las pruebas profesionales específicas del puesto de trabajo a ocupar, las pruebas psicotécnicas, que tratan de mostrar la carencia o oposición de determinadas aptitudes y habilidades básicas para el puesto de trabajo. Las pruebas psicológicas también son muy utilizadas para conocer la personalidad del candidato, y debemos tener presente que el fin de la selección es encontrar personas adecuadas para el puesto y que éstas sean eficientes. Hola, mi nombre es Carlos López. Aquí también les voy a hablar sobre la concentración, el entrenamiento y desarrollo. En la concentración podemos ver que es la capacidad de mantener la atención en algo particular o específico. La concentración es una de las habilidades fundamentales para el aprendizaje o el proceso del conocimiento. El entrenamiento, en este podemos observar que es el efecto de la acción de entrenar, que consiste en un proceso de capacitación para mejorar el desempeño de ciertas habilidades, ya sean artísticas, físicas, teóricas, prácticas y cognitivas. El entrenamiento requiere esfuerzo, tiempo y dedicación. Este también puede hacerse de manera individual o autodidácticamente. Desarrollo. En el desarrollo se puede decir que este ha ido evolucionando a medida que ha pasado el tiempo. Por lo tanto, en realidad esto no tiene una definición única. Aún así, se puede decir que desarrollar es el proceso por el cual una comunidad progresa y crece de manera social, política, cultural y económica. Buen día, mi nombre es Roberto Calleja y voy a hablar sobre lo que es la dotación personal. En el ámbito de las relaciones laborales se denomina dotación personal al proceso de gestión del talento humano. Esto incluye todas las actividades desarrolladas para reclutar, contratar, orientar, retener y despedir empleados. La dotación de personal puede ser interna o externa, dependiendo de la unidad que se encargue de realizar las tareas. La dotación de personal interna implica que estas actividades se ejecuten con personas del área de recursos humanos. En otros casos, debido al nivel de especialización requerido, para la dotación del personal se contrata a una empresa externa como la Agencia de Empleo y Trabajo Temporal. Mi nombre es Aníbal Bedrago y yo les voy a hablar acerca de las diferencias entre selección y colocación. La selección del personal es un proceso complejo y delicado, al cual las organizaciones deberían ponerle mucho cuidado, ya que el personal puede determinar el éxito o el fracaso de las organizaciones. Por la importancia de este proceso es fundamental aprovechar todas las herramientas posibles que ayuden a enfrentar diferentes situaciones que se pueden generar cuando se tiene la necesidad de ingresar personal nuevo a la organización. Para establecer las diferencias entre ellos es necesario conocer sus definiciones. Modelo de colocación. Este puede ser el más sencillo de todos porque implica que hay un candidato para una sola vacante disponible, es decir, no hay competencia. En este modelo se plantea que no existe la posibilidad de rechazo del candidato para ocupar el puesto vacante. Esto no quiere decir que se contratará al candidato aunque no cumpla las expectativas que exige el puesto. El modelo de selección.
Este modelo es aplicable cuando existen varios candidatos que se postulan para cubrir una sola vacante. Es decir, de esa población de candidatos, uno solo será seleccionado para ocupar dicho puesto. Se seleccionará al candidato cuyas capacidades se adapten de mejor forma a las necesidades del puesto, tomando en cuenta también qué tan adecuado sea para cumplir las expectativas generales de la organización. Partiendo de que ambos son métodos de selección del personal, en el modelo de colocación se procede a entrevistar a un solo candidato para un puesto específico. Sin embargo, tener un solo candidato para una vacante no asegura que va a ser contratado. Mientras que en el modelo de selección se entrevista a diferentes candidatos que quieren cubrir una vacante específica. Aquí sí existe un nivel de competencia en el mercado laboral, ya que varias personas con diferentes capacidades se disputan por el mismo puesto de trabajo. Definir validez de muestras predictoras de comportamiento. La validez de una prueba responde a la siguiente interrogante: ¿qué mide esta prueba? El término validez con frecuencia se refiere a la evidencia de que la prueba está relacionada con un empleo. En otras palabras, que el rendimiento en la prueba es un predictor válido del desempeño subsecuente en el trabajo. En las pruebas de selección existen dos maneras esenciales para demostrar la validez de una prueba: el criterio de validez y validez del contenido. El criterio de validez se refiere básicamente a la demostración de que los que se desempeñan bien en una prueba, los predictores, lo harán también en el empleo, los criterios, y que los que se desempeñan mal en la prueba, lo harán también en el empleo. La validez del contenido. En este caso, el procedimiento básicamente es identificar el contenido del empleo, seleccionar al azar e incluir una muestra de las tareas y conductas en la prueba. Confiabilidad. Una prueba tiene dos características importantes: la confiabilidad y la validez. ¿Cómo validar una prueba? A fin de que cualquier prueba de selección sea útil, una empresa deberá estar segura de que las calificaciones en las pruebas estén relacionadas en una forma predecible con el desempeño en el trabajo. En otras palabras, es imperativo que se valide la prueba antes de utilizarla. La empresa deberá estar segura de que las calificaciones en las pruebas son un buen medio para tener algún criterio con el desempeño en el trabajo. El proceso de validación consiste en 5 pasos distintos. Analizar el puesto. El primer paso es analizar el puesto, a fin de desarrollar descripciones y especificaciones del mismo. En este punto se especifican las características y capacidades que se requieran para un desempeño adecuado en el trabajo. Estos requerimientos se convierten en el medio para predecir cómo son los rasgos y habilidades que el seleccionador considera que predicen el éxito en el trabajo. Estos estándares de éxito se conocen como criterio. Escoger la prueba. Posteriormente, se escogen las pruebas que consideren midan los atributos que sean importantes para el éxito en el trabajo. Esta selección por lo general se basa en la experiencia, investigación previa y los mejores augurios, y con frecuencia no empieza solo con una prueba. Por el contrario, se eligen varias, combinándolas en una batería. Aplicar la prueba. Lo siguiente es aplicar la prueba escogida en los empleados. En este punto hay dos opciones. Primero, es posible aplicar las pruebas de los empleados que ya están trabajando. Luego, se compararían las calificaciones con su desempeño actual. A esto se le llama validación concurrente. Su ventaja principal es que se dispone inmediatamente sobre los datos de su desempeño. La desventaja es que los empleados actuales podrían no ser representativos de los nuevos aspirantes. Relacionar las calificaciones de las pruebas con otros criterios. El siguiente es determinar si existe una relación importante entre calificaciones y desempeño. La manera usual de hacerlo es determinar la relación estadística entre calificaciones en la prueba y el desempeño mediante el análisis de correlación, que muestra el grado de relación estadística. Validación cruzada y revalidación. Antes de utilizar la prueba, es posible que se desee verificarla mediante una validación cruzada al ejecutar otra vez los pasos 3 y 4 con un grupo nuevo de empleados. El hecho de que la prueba es una muestra amplia de conductas reales observables en el trabajo es lo que le da a la prueba validez de contenido. Soy Gabriel Segarra de la sección 2T y para continuar con el punto anterior expuesto, voy a mencionar y definir brevemente los tipos de predictores o de pruebas. Número 1. Prueba de habilidades cognitivas. La prueba en este grupo incluye los exámenes de capacidad general de razonamiento, inteligencia y las pruebas de habilidades mentales, como la memoria y el razonamiento inductivo.
Número 2. Pruebas de inteligencia. Las pruebas de inteligencia o IQ son exámenes de capacidades intelectuales generales. No miden una sola característica, sino diversas habilidades como la memoria, el vocabulario, la fluidez verbal y la destreza numérica. La inteligencia se mide con la prueba Stanford-Binet o con la prueba Wechsler. Número 3. Habilidades cognitivas específicas. Existen también mediciones de capacidades mentales específicas. Por lo general, se trata de razonamiento inductivo y deductivo, comprensión verbal, memoria y habilidad numérica. Las pruebas en estas categorías con frecuencia se señalan como pruebas de aptitud, ya que buscan medir las aptitudes del aspirante para el trabajo en cuestión. Número 4. Pruebas de habilidades físicas y motoras. Las pruebas de capacidad motora son pruebas de coordinación y destreza, mientras que las actividades físicas son fuerza y vigor. Las pruebas de habilidades físicas y motoras se utilizan con frecuencia como indicador de la posibilidad de capacitar al aspirante para un puesto. Las pruebas motoras y de capacidad son un indicador del tiempo que le tomará al aspirante desarrollar sus habilidades, así como la precisión con la que las ejecutará. Número 5. Medición de la personalidad y de los intereses. Casi nunca es suficiente medir la habilidad física y mental de la persona para explicar el desempeño en el trabajo de la misma, ya que también son importantes otros factores como su motivación y las habilidades interpersonales. Las pruebas de personalidad se utilizan para medir aspectos básicos de la personalidad del aspirante, como la introversión, la estabilidad y la motivación. 6. Pruebas de rendimiento. Una prueba de rendimiento es básicamente una medición de lo que ha aprendido la persona. Las pruebas de rendimiento son utilizadas ampliamente también en la selección del personal. Hola, mi nombre es Gabriela Ojeda y yo les voy a hablar sobre cómo aplicar diseños de programas de entrenamiento y desarrollo. El objetivo de un plan de entrenamiento y desarrollo es alcanzar las metas de la organización a través del desarrollo del desempeño de los empleados. Este concepto de entrenamiento y desarrollo está relacionado con el proceso de adquisición de conocimientos específicos al cargo ocupado para así promover el aprendizaje de habilidades técnicas o cualquier otro comportamiento que sea beneficioso a la empresa. ¿Cómo crear una rutina de entrenamiento en la empresa? Debe ser pautado en datos que formen parte del contexto de los participantes. Entre las etapas del proceso de entrenamiento es importante saber que es necesario planificar y seguir todas las etapas de esto, las cuales son: 1. Preparar al personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas peculiares de la organización. Número 2. Proporcionar al personal algunas oportunidades para el continuo desarrollo en sus cargos actuales, como en otras funciones para las cuales la persona puede ser considerada. Número 3. Cambiar la actitud de las personas para crear un clima más satisfactorio entre empleados. Y número 4. Aumentar la motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia. Una empresa debe estar pendiente de las situaciones actuales e imaginar una situación futura en términos de plan de cargos, para así preparar al personal y mejorar sus cargos actuales para después subir en la jerarquía.